Hola estudiantes, mi nombre es Gerley Alejandro Loaiza y compartiré con ustedes en estos videos la clase de Ciencias Sociales como preparación para sus pruebas a ver. Listo, entonces el tema con el cual seguiremos dando continuidad es el humanismo, que en teorías es que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filología grecorromana como una genérica doctrina o actitud vital que se consigue de forma integrada los valores humanos. Cuando empezamos a hablar desde la filología grecorromana, es que a pesar de que muchos libros de texto nos hablan de que el humanismo se dio en la Europa del siglo XII hasta mediados del siglo XVI, tenemos que recordar que siempre muchas de las culturas o tradiciones de pensamiento nos son heredadas desde los romanos y algunos desde los griegos. Entonces por eso se hace énfasis en que tiene que ver con el asunto de cómo se le da valor al ser humano como ser que habita y a veces domina de mala manera el mundo. Listo. Cuando también empezamos a hablar del humanismo, debemos tener en cuenta que es el sistema de creencias centrados en el principio de que la necesidad de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de un Dios y la predicación de las religiones. En esto sí se enmarcó el humanismo en mediados del siglo XII en Europa. ¿Por qué? Porque cuando el humanismo empieza a hacer énfasis en que el ser humano es el que debe encargarse de todo lo que le pasa y es el que debe pensar, crear y proponer, trata de dejar de lado a Dios. Cuando trata de dejar de lado a Dios, aparecen a llamarlos algunos de estos pensadores libres, los empiezan a condenar como herejes y se empiezan a dar unas persecuciones frente a aquellas personas que no seguían la doctrina que predicaban desde el catolicismo de ese entonces y que eran quemados en hogueras. También debemos tener en cuenta que también son unas posturas seculares. Cuando hablamos de posturas seculares es que debemos tener en cuenta muchos aspectos en mucha relevancia que la interpretación que se le da a ciertos textos sería tratar de cometer el mismo error que cometían los cristianos más ortodoxos en la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces si dejamos de lado, si tratamos de desmitificar lo que representaba a Dios, es tratar de empezar a darle valor a la ciencia como tal, y no solo empoderar la ciencia por empoderarla o seguir ideas por seguir. Muchas de estas corrientes de pensamiento humanista se empiezan a radicar en la forma en que se empiezan a escribir ciertos libros. Entre ellos podemos encontrar el Emilio de Rousseau, donde se habla de que el niño como tal, porque en la Europa del humanismo no se habla de un niño sino de seres humanos. No se les da el valor predominante a un niño como tal, pero con Juan Jacobo Rousseau se le empieza a hablar ese valor al niño para que sea reconocido como niño, porque simplemente era reconocido como un humano pequeño. También en ese orden de ideas se trata de que se evite esa fijación filosófica clásica en la cual prepondera más el pensamiento y la creencia frente a Dios. No, ese tipo de ideas hay que ponerlas a dialogar y llegar a un consenso frente a ellas y tratar de enseñar desde esos aspectos. El enseñar desde esos aspectos daba la mayor posibilidad o brinda mejores posibilidades para que aquellas personas que tenían unas ideas muy arraigadas sobre el teocentrismo trataran de conocer muchas veces las vertientes o posibilidades que les daba el humanismo. Y el humanismo se empezó a empoderar desde que se empezaron a escribir ciertos libros distintos a la fe cristiana, porque en ese entonces la iglesia como tal era la encargada de dominar las bibliotecas, las universidades y cualquier aspecto relevante con el saber. Entonces muchos de las fuentes de saber en las cuales se desafiaba el poder de Dios eran descartadas o estos libros eran quemados. Una forma bonita de mirar el asunto del teocentrismo y el etnocentrismo
nos lo presenta Humberto Eco en su libro El nombre de la rosa. Si tienen la posibilidad de vérsela, de leerlo, léanlo, si no también la película está rodando por ahí. Es una forma muy bonita y agradable, a pesar de que a veces un tanto cruda, de cómo nos muestra el humanismo y cómo se centraban en el teocentrismo, valga la redundancia. También se mira que el término humanista fue acuñado en el año de 1808 por el teólogo alemán Friedrich Nismanet para referirse a este tipo de enseñanzas. Cuando se habla de este tipo de enseñanzas, cuando él hace referencia al tipo de enseñanzas es en lo que hacía enmarcado toda esta clase, en cómo se desmitificaba o se le quitaba poder a la creencia que se tenía sobre Dios. Cuando se empieza a desvirtuar esa creencia sobre Dios, el ser humano se apropia del conocimiento y pueden salir muchas cosas a relucir, de buena manera o de mala manera, pero son cosas que están ahí. El humanismo como tal también se encuentra enmarcado en sus aspectos de un programa educativo y literario, y hasta de la forma en que se empezó a construir. Estamos haciendo alusión, o estoy haciendo alusión al término del barroco, que va muy ligado a ese aspecto. Cuando se mira el asunto del programa educativo, como les decía, es que entonces las universidades y algunos colegios en Europa dejan de ser manejados por los sacerdotes y empiezan otros tipos de personajes a aparecer y a manejar las universidades. Debemos tener en cuenta siempre este aspecto de cómo se empezó a enmarcar la educación y cómo la educación fue un aspecto liberador en el asunto de abandonar el teocentrismo.